Y si te da chupaverga. Alan, no podés bañar, Bancátela, Alan. Alan, no podés bañar a nadie, Bancátela en serio, te digo. Había un equipo capaz de resolverlo, ese era la selección brasileña. Aura. El conjunto carioca, inspirado en la flexibilidad de Jimmy Hogan, incorporó muchas más rotaciones y posiciones hasta asimétricas para cubrir esas áreas vulnerables. Más importante aún, generaba una enorme imprevisibilidad en el ataque. Un delantero podía retroceder para arrastrar a su marcador, mientras que el mediocampista aprovechaba el espacio para sorprender al rival. O el número 9 podía ir hacia los laterales y ser un centrocampista quien ocupaba el área esperando el balón por arriba. Todas estas jugadas pueden ser obvias hoy en día, pero se trató de una revolución en aquel momento. Así, con grandes figuras como Pelé, Garrincha, Jairzinho o Carlos Alberto, la verde amarela conquistó nada más y nada menos que 3 mundiales entre 1950 y 1970. Eran simplemente indescifrables. A nivel deportivo todo parecía estar funcionando. El entretenimiento era mejor, las transmisiones ya tenían color y la regla del offside era la adecuada. El fútbol brillaba, pero no todo podía ser tan bueno. Lo cierto es que no cualquier equipo era capaz de poner en práctica un juego tan complejo con movimientos tan coordinados. No tenían el tiempo, el entrenamiento ni los jugadores necesarios para hacerlo. Por eso comenzaron a buscar alternativas más sencillas pero a la vez efectivas. Uno de ellos fue el histórico Servette suizo, conjunto que actualmente se encuentra en la primera división. Su entrenador, Karl Rappan, entendió que la mejor manera de competir contra la ofensiva de los gigantes era concentrándose exclusivamente en el arte de defender, no en querer replicar el juego bonito de los brasileros. Para ello, tomó la formación 4-2-4 que Bueno, esto es lo que tienen que hacer los que quieren replicar a Guardiola. Exactamente lo mismo. En esa época, fíjense que es lo mismo, En esa época, uno quería copiarse el yoga bonito de Brasil y terminaba perdiendo muchísimos partidos, terminaba recibiendo muchísimos goles, porque no tenés el talento o la capacidad o los jugadores como para poder jugar de esa manera. Y ahora lo mismo, todos quieren jugar como Guardiola. Y no, amigo, no tenés los jugadores que tiene Guardiola, no tenés la capacidad que tiene Guardiola para potenciar los jugadores que cumplan a la perfección ese esquema. La verdad, pasaron muchos años y seguimos en la misma situación. mencionamos recién y realizó 2 cambios. El primero fue traer uno de los delanteros al medio para lograr mayor contención. El segundo, más importante aún, fue atrasar a un jugador por detrás de la línea defensiva. La extraña alineación Pero, ¿cuándo mierda se crea el 4-3-3, boludo? ¿Qué es esta formación? terminó siendo un 1-3-3-3. Sí, así como suena, 1-3-3-3. El secreto de la estrategia residía en ese último futbolista. Karl lo llamó defensor de repuesto. Su único rol era cubrir el hueco cuando otro zaguero iba demasiado lejos, ya sea para perseguir a un jugador o intentar recuperar el balón. Esto tiene un nombre, se llama relevo. Sí, señores, cuando un futbolista sale de su zona, otro jugador cumple su función y lo releva. Aunque parezca una táctica medio rara, logró tener resultados increíbles, a tal punto que lo llevaron a dirigir la selección nacional, lugar en el que replicaría dicha estrategia. Y ¿Qué dicen líbero? No, acá se dice relevo, no líbero. Líbero es un defensor, boludo. Ah, depende del país. a tal punto que lo llevaron a dirigir la selección nacional, lugar en el que replicaría dicha estrategia. Y como sabemos, cuando algo funciona, los demás no tardan en copiarlo. En este caso, fue Italia quien adoptó e incluso evolucionó el modelo, creando uno que luego se apodaría catenaccio, que significa candado. Aquí, el jugador de repuesto pasaría a ser conocido como líbero o barrendero. Este no solo ocupaba las zonas descubiertas, sino que también iniciaba contraataques con largos pases. Los italianos no se quedaron en el 1-3 Claro, líbero en línea de 3. 3-3, sino que también evolucionaron a otros formatos como este. Ahora tenían a 5 jugadores en el fondo, algo ideal para contrarrestar el 4-2-4 que seguía siendo predominante en el fútbol. El Claro, líbero es cuando es defensor y relevo es cuando es defensor o cualquier posición. Por ejemplo, el 5 sale de su posición y lo cubre otro mediocampista, eso es un relevo. No va a ser líbero el 5. resultado era un equipo increíblemente compacto en 25 metros del campo de juego. Como decía el mismísimo Johan Cruyff, Al fin, boludo. Estaba esperando que empiece la era Rinus Mitchell, Johan Cruyff. Necesitaba ver algo de esto, porque para mí me van a decir nenazo. Para mí ahí empieza la revolución del fútbol. Para mí ahí hay un antes y un después en el fútbol desde lo táctico. Para mí es una revolución total lo de Johan Cruyff y lo de Rinus Mitchell, obviamente, ¿no? Estaba esperando esta cara. defender es simplemente reducir al mínimo el espacio que debes cubrir. ¿Ustedes entienden que esto Cruyff lo dijo hace 50 años y hoy el fútbol se juega de esta manera?
Hoy todos los equipos creen que la mejor manera de defender es reduciéndole al mínimo el espacio que debe cubrir. Todos los equipos piensan eso, ¿eh? Otra cabeza, otra manera de ver el fútbol. Para mí, ya que esto se trata de lo táctico, para mí Johan Cruyff es la persona más influyente de la historia del fútbol, tácticamente hablando. Y probablemente el jugador más inteligente de todos los tiempos. No, es un emblema del fútbol, sin duda. A su vez, con el tiempo, De hecho, perdón que hable tanto de Cruyff. Sin que se malentienda, medio que la filosofía, medio no. El Barcelona es uno de los equipos más importantes del mundo y de la historia del fútbol. Y la filosofía blaugrana, que lo convirtió en uno de los equipos más grandes del mundo, la crea Johan Cruyff. ¿Estamos de acuerdo a eso? O sea, Cruyff le dio una ideología futbolística a uno de los equipos más importantes del mundo que después se transformó en, por ejemplo, un equipo que ganó un sextete, un triplete, un equipo que todos lo conocemos, pero el Barcelona sin Cruyff no existiría, básicamente. Si te pones a pensar, es una barbaridad lo que hizo Cruyff. Me van a decir, dale, Ago, te fuiste a la mierda. Cruyff le dio un mundial a España. Porque gracias a Cruyff se crea filosofía blaugrana. Por culpa de Cruyff, Holanda no tiene un mundial. Porque si no existiría la filosofía de Cruyff que le incorporó al Barcelona, que incorporó el Barcelona, tampoco existiría la España del 2010. Y Holanda hubiese ganado el mundial. Si vamos efecto mariposa, boludo. Ojito, ponete a pensar. Ahora uno puso, es un traidor entonces. No, tampoco un traidor, pero quiero darle la importancia que se merece Johan Cruyff en la historia del fútbol. Para mí, este video se trata de tácticas. Para mí es el más importante de la historia. Por lo que hizo como jugador, por lo que hizo como entrenador y por lo que hizo por el Barcelona. Es una locura. los entrenadores volvieron a perfeccionarse en el arte de la trampa del fuera de juego. Por aquel entonces, la clave residía en que el atacante debía estar completamente detrás del rival. Si se encontraba en la misma línea, sería fuera de juego. Esto es una locura también. En esa época el offside es como lo están mostrando acá. Misma línea era offside. No sé en qué momento cambian, espero que lo cuenten, pero yo en su momento me puse a ver partidos completos del Mundial del 90, de Argentina. Y literalmente en ese Mundial se podía darle un pase al arquero y que le agarre con la mano, y misma línea era offside. Insólito. Fue el Mundial con menos goles de la historia. Y ahí cambiaron todo. Ahí creo que sacaron las dos reglas ahí. Pero hay jugada de Argentina donde está Canigia en la misma línea que el defensor, offside, boludo. Insólito. Por eso, al defensor le bastaba con tener un mecanismo para dar un pequeño paso hacia adelante y así inhabilitar al rival. ¿Cómo va a ser eso offside, amigo? ¿Cómo la misma línea va a ser offside? Una locura. La ventaja estaba del lado del defensor, quien, incluso si no lograba inhabilitarlo, luego partía con cierta distancia en la búsqueda del balón. Aparte, sin VAR, la cantidad de goles que van a anulado por esto. Para los aficionados, una vez más, el partido quedaba totalmente destruido, muchas interrupciones y pocas anotaciones. Al igual que antes de 1925, el fútbol volvía a correr peligro, porque en el fondo, si algo no entretiene, no vende, y si algo no vende, el club no crece y el deporte no continúa su desarrollo. Por suerte, llegaría el Mundial de Italia 90. Bueno, yo les hablaba de esto. Igual, antes de ver el Mundial del 90, me gustaría ver los primeros 2 minutos de la final del Mundial del 1974. Van a decir, dale, Davo, no rompa los huevos. Amigo, yo esta final la di completa. Solamente quiero ver los primeros 2 minutos. Para que vean. Mirá. Mirá, le tengo like al video, boludo. Solamente para que vean. Este partido es de los partidos más importantes de la historia del fútbol. Enfrenta a Cruyff y a Beckenbauer por un Mundial. Mira lo que es Johan Cruyff. No, yo debo confesarles que por más que no lo vi jugar, yo soy un gran fanático de Johan Cruyff, la verdad. Miren esto, boludo. Muere el comisión y va hasta la mitad de la cancha a agarrar la pelota. Mira cómo el defensor sube. Mira, queda un solo central al lado de Cruyff. Que la agarra. Ahora Cruyff en este momento es el último jugador de Países Bajos. Está solo en la mitad de la cancha. Con 10 jugadores. Primer jugador en la historia que sea más determinante que él. Es otra época del fútbol, otra era, lo que quieras. Pero, boludo, Johan, esto fue como jugador. Después como entrenador inventó al Barcelona. O sea, si te pones a pensar de verdad, amigo,
No hay nadie como. Por eso cuando pongo a Cruyff muy arriba en la historia del fútbol, la gente dice, pero tal es mejor. ¿Quién es mejor que Cruyff, boludo? Anda a lavarte el orto. Nuestra cuarta parada. A pesar de tener algún que otro momento destacable, como el 3-2 de Inglaterra frente a Camerún, ni el icónico himno Unstate Italiana lo salvó de ser catalogado como uno de los más pobres en términos de espectáculo. ¿Me van a decir que el Mundial de 90 es buen mundial por el himno? El promedio de gol por partido fue de apenas 2,21, la cifra más baja en la historia de la Copa del Mundo hasta ese momento. Durísimo. Era insoportable. Por eso, el 28 de junio de aquel año, en plena disputa... Por eso, la Argentina de Bilardo llegó lejos. No, mentira, nada, joda. Hashtag humor. Un mundial muy hermoso para todos los argentinos. Hermoso. Era un chiste, yo soy bilardista, boludo. mundialista, la International Football Association Board modificó la regla de la posición adelantada a prácticamente como la conocemos hoy en día. A partir de la siguiente temporada, un futbolista estaría habilitado siempre que se encuentre en la misma línea que el anteúltimo rival al momento de dar el pase. Es decir, ya no hacía falta ubicarse completamente por detrás. A día de hoy sigue siendo así la regla, así que algo bien hicieron. Esto claramente favorecía el ataque. Ahora, el delantero partía con la ventaja de la inercia al momento de ir a buscar el pase. Además, otra vez, la trampa del fuera de juego se volvía más difícil de ejecutar. La precisión debía ser absoluta. Algo que quiero decir, muchachos, ya aprovecho para meter la ley Wenger acá. ¿Estamos de acuerdo que el offside, como está perfecto? Que tenga que estar detrás del jugador es demasiada ventaja para el defensor. Que pueda accederse el defensor y no ser offside es demasiada ventaja para el delantero. Que sea como es ahora, es lo más justo para los dos. No tienen que cambiar el offside. No sé qué quiere inventar Wenger. Por algo disputó 35, por algo dirigió 30 premios y ganó 3 nomás. Wenger, antes de hablar de fútbol, sentate con Ferguson y decirle, papá, ¿cómo es el fútbol? Explícame que me ganaste 18 premios. No, de verdad se lo digo a Wenger. Todo bien, lo respeto mucho, otro revolucionario del fútbol, pero que se deje de joder con eso, amigo. Ya con la nueva normativa, el mundial siguiente, Estados Unidos 1994, tuvo un promedio de 2,71 goles por partido, mejorando ampliamente el registro respecto a Italia. La decisión había sido acertada. A nivel táctico, el catenacho con un líbero en el fondo se volvió muy difícil de implementar. A raíz de la ventaja que tendrían ahora los delanteros, dejar un único futbolista antes del arquero sin nadie a los costados que pudiera dar soporte era una misión imposible. Quedarían uno contra uno prácticamente en cualquier jugada. Fue entonces cuando los entrenadores decidieron eliminar el líbero como tal y volver a la línea de 4 defensores. Además, se comenzó a plantear que era más conveniente cubrir los espacios en el mediocampo a tener tantos atacantes. Así fue como se terminó de consolidar la figura del 4-4-2, una de las alineaciones más equilibradas y utilizadas en la actualidad. El 4-3-3 jugando, viejo. A pesar de las correcciones tácticas a la nueva normativa, esta vez el fútbol no perdió su esencia. Los equipos continuaron siendo capaces de encontrar huecos, filtrar pases y por ende marcar goles. Desde aquel momento, solo se dieron pequeñas modificaciones para ir puliendo la regla. Quizás la más profunda ocurrió en 2005, el quinto capítulo de nuestro recorrido. Aquí se añadieron dos aclaraciones fundamentales. En primer lugar, se determinó que un jugador solo estaba en posición adelantada si una parte con la que puede jugar el balón se encuentra por delante del último defensor. Es decir, si el brazo supera la línea, esto no contaría y continuaría habilitado. Banco a muerte. Es poco serio que te anuden un gol porque tengas la mano así cuando no vas a utilizar la mano para nada, boludo. Si te toca la mano no vale la jugada. ¿Cómo me va a cobrar offside? Estoy de acuerdo con esta regla. Algo que favorecía todavía más el ataque. La segunda tuvo que ver con aclarar qué significa interferir en la jugada y por ende ser tenido en cuenta para la posición adelantada. A partir de aquí no se penaliza únicamente tocar el balón fuera de juego, sino también intervenir directa o indirectamente en la situación. Estoy completamente a favor de cómo es el offside, muchachos. No le cambio absolutamente nada. Está perfecto esto. ¿Cómo no va a contar un jugador que participa sin tocar la pelota? Obvio. Yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, molestar, bloquear la visión del arquero o incluso arrastrar la marca son acciones que también se penalizan por fuera de juego. Esta regla sí actúa en favor de la defensa, haciendo justicia a todo lo que debe tener en cuenta un zaguero a la hora de realizar su labor. Gracias a este recorrido, fuimos testigos de grandes estilos de juego como el tiki-taka del Barcelona y los contragolpes del Real Madrid. Sin embargo, hilar cada vez más fino sobre cuándo un jugador está en posición adelantada y cuándo no, trajo aparejado un nuevo problema, el error humano. A diferencia de otros deportes, como el tenis o el rugby, donde la tecnología ya asistían a los árbitros, en el fútbol todo seguía dependiendo de la percepción de una persona que corría a la par de los defensores. Y como cualquier individuo, ya sea con buenas o malas intenciones, podía equivocarse. Y vaya si tuvimos errores. Probablemente todos recordemos una u otra jugada en la que nuestro equipo fue increíblemente perjudicado. Muchísimas.
Era cuestión de tiempo para que se buscara mayor precisión a través de la tecnología. Esa solución, como sabemos, fue el VAR. Esta es nuestra última parada del viaje, la era del árbitro asistente de video. Implementado por primera vez en la MLS en 2017 y luego debutando en el Mundial de Rusia 2018, el VAR se volvió una realidad. En sus inicios consistía en el trazado manual de líneas sobre la imagen de la transmisión. A ver, el VAR le quitó un poco de emoción al fútbol, porque uno antes gritaba el gol y era gol, ahora grita el gol y se lo pueden anular, pero le agregó más justicia. El fútbol es más justo ahora que antes. Dicho esto, no se utiliza bien el VAR. Para mí el VAR sigue generando muchas injusticias en el fútbol, pero son injusticias inevitables. Porque si no habría VAR, estaríamos quejándonos de un montón de injusticias también. El VAR no vino a traer justicia al 100% al fútbol, eso es mentira. Con el VAR también hay más, de hecho, más polémicas que antes, pero hay más justicia también.